acuerdo de financiación de la exportación y de la implantación exterior, que habéis visto recientemente en prensa, y pues una serie de jornadas con especialistas en diversos temas, sobre todo en temas técnicos. Dentro de las líneas de jornadas de internacionalización que organizamos en ADEGI, más o menos las dividimos en dos secciones. Una son mercados país, de las cuales ya hemos realizado varias este año, y este tipo de jornadas técnicas sobre créditos documentarios, documentos de compraventa, etcétera, etcétera, Incoterms, que siempre tienen muy buena acogida. Siempre viene bien ir apalancando un poco los conocimientos en estos campos, muchas veces muy complicados y con ciertos cambios anuales que es necesario conocer. Y bueno, pues sin más, vamos a dar inicio a esta primera de las jornadas sobre la forma de cobrar las exportaciones de una forma segura. Continuaremos el 3 de abril con otra jornada sobre documentos en la compraventa internacional. En este caso es Banco Sabadell Guipuzcoano con la plataforma Exportar para Crecer, que conocéis que bueno, pues, hay otra serie de actores en la misma, Garrigues, CESCE, etcétera, etcétera. Continuaremos 5 de junio con el crédito documentario, con Andreu Vila, que sabéis que es uno de los ponentes que más satisfacción mejores valoraciones suele tener en estas jornadas. Y continuaremos el 18 de junio con lo que parece que se va a convertir en un clásico, que son los adeudos directos SEPA, en los que más de uno estará en estos momentos metido, porque seguimos recibiendo consultas al respecto. Y luego ya pasaremos a octubre con ideas para mejorar en la exportación. Bueno, pues el contenido de la jornada de hoy se basa básicamente en la forma de cobrar las exportaciones de una forma segura y de asegurar todo el tipo de riesgos que tiene este tipo de operaciones. Pues riesgos de contrato, de cobro e impago, riesgos de transporte, incluso los riesgos de cambio. Bueno, pues para ello tenemos a un especialista en el tema, como es Javier Gundín, de aquí, del Banco Sabadell en Donosti, que es el director de Comercio Exterior y de Banca de Empresas, tanto para Guipúzcoa como para Navarra. Y sin más, pues agradecer la colaboración de Banco Sabadell Guipuzcoano y de Javier en estas jornadas. La documentación os la acabamos de enviar a todos, lamentamos no haberlo podido hacer antes. La tendréis todos en el email. Me decía Javier que tiene bastantes diapositivas. Queremos que sirva también un poco de documentación de apoyo cuando volváis a repasar los temas. Supongo que no pasaremos por todas las diapositivas. Y también me comentaba que casi prefiere que le vayáis haciendo las preguntas conforme van saliendo, más que esperar hasta el final, aunque daremos también un turno de preguntas al final. Y sin más, pues muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ADEGI y por supuesto a todos los asistentes. Bueno, un poco redundar en lo que ha dicho Pachi, ¿no? De que me vais preguntando cuando os parezca. Si es un tema que yo creo que se va a ver un poquito más adelante, ya os diré, oye, mira, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a hacer así la presentación igual más dinámica, ¿no? Porque vamos a tocar los temas y digamos enfocados desde el punto de vista de lo que son los riesgos, ¿no? La respuesta a la pregunta de cobraremos las exportaciones pues viene dada por analizar qué riesgos tenemos como exportador y qué instrumentos de cobertura existen para poder cubrir esos riesgos. El enfoque no va a ser tanto de producto, o sea, de decir, bueno, vamos a hablar de crédito documentario, ¿no? Sino vamos a hablar del riesgo y a partir de ahí qué productos encajan en esa cobertura de riesgo. Por el ejemplo del crédito documentario, pues lo veremos en dos partes. En una parte en lo que es el riesgo de cancelación de contrato, el riesgo de impago y luego lo veremos en riesgo país, ya hablando de crédito documentario confirmado. Es un enfoque un poco igual diferente al que se suele ver en este tipo de productos, ¿no? Entonces, repasando los riesgos, bueno, que evidentemente los riesgos nacen de las relaciones que se tiene al exportar pues con distintas personas, empresas, instituciones, legislaciones, monedas, países, normativa, etcétera, ¿no? Todo eso hace que nazcan una serie de riesgos que se pueden clasificar como tenéis aquí en la pantalla, ¿no? Por un lado están los riesgos de carácter comercial, que serían quizás los más importantes que tiene el exportador, ¿no? El primero es la cancelación unilateral de contrato, el impago, el riesgo de entrega sería el riesgo inverso, el que tiene el importador. El riesgo de la desavenencia comercial que puede surgir en la calidad del producto o en el pago. Y luego hay riesgos también de fraude, ¿no? Luego tocaremos el riesgo país y fundamentalmente se clasifican en dos tipos, riesgo de transferencia y riesgo soberano. En lo que es riesgo de transporte tocaremos los Incoterms, que son las condiciones de entrega,
y tocaremos un poco el seguro de transporte también, que depende un poco de qué Incoterm se haya elegido para que lo contrate el comprador o el vendedor, ya sabéis. Luego entraremos en unos riesgos más técnicos que son, bueno, pues los riesgos de tipo de cambio. Que eso es más que responder a la pregunta de si cobraremos las exportaciones, es responder a la pregunta de cuánto vamos a cobrar, ¿no? Dependiendo de cómo sea la cotización de la divisa de cobro, pues será una cantidad o será otra, ¿no? Los riesgos legales y riesgos documentarios los comentamos un poco al hablar de contrato y también el riesgo documentario al hablar de crédito documentario. Entonces los vamos a tocar, pero más por encima. Y luego hay una serie de riesgos ya extraordinarios y catastróficos, digamos, por completar todo el panorama, ¿no? Hombre, evidentemente, hablando de riesgos, parece que nos entra un poquito el pesimismo, ¿no? De decir, bueno, pues esto de exportar, no tenemos más que riesgos, ¿no? Al final, ven una lista, ¿no? Hombre, realmente, al final, las operaciones, lo menos lo que nosotros vemos en las operaciones, en la mayoría de los casos, no hay ningún problema, ¿no? Se producen con total normalidad y se cobran sin problemas. Lo que pasa es que sí que hay que prever, yo creo, que esas situaciones se pueden producir y cómo evitar o si se producen, cómo conseguir bueno, paliar ese riesgo, ¿no? No queda además otra, hoy en día que hay que exportar en mercados nuevos, mercados emergentes, conseguir nuevos clientes, nuevas operaciones, no queda otra que asumir riesgos si queremos crecer en exportación, Bueno, entonces yo he hecho un cuadrito que al final es, viendo esto, pues ya nos podemos ir para casa, ¿no? Pero bueno, luego vamos a ir entrando en cada uno, Pero este sería el esquema un poco de lo que vamos a ver. Ya veis que tenemos mucho que tratar hoy, ¿no? Por un lado estarían las coberturas y por otro lado estarían los riesgos que hemos visto antes, ¿no? Y qué productos de cobertura o qué instrumentos, que pueden ser el propio contrato, pólizas de seguros, instrumentos de pago, pueden ser garantías bancarias, nos dan cobertura a los riesgos que tiene el exportador. Entonces, bueno, vamos a ir entrando en materia, ¿no? Entramos en el primero de ellos, que es dentro de los riesgos comerciales que hemos dicho, la cancelación unilateral de contrato. Bueno, la cancelación unilateral de contrato, por el propio nombre ya lo indica, ¿no? Se produce durante el periodo previo a lo que es el envío de la mercancía, ¿no? O en el proceso de ejecución de ese contrato. Hay contratos que no es un envío de mercancía, es un proyecto que hay que desarrollar, una obra, una construcción, un proyecto en otro país. Entonces, lógicamente, implica que hay un riesgo grande en medida que hay que hacer un acopio de material, hay que hacer un diseño, posiblemente una ingeniería, hay que fabricar y luego hay que ejecutar, ¿no? Entonces, hasta que realmente eso se produce, si la otra parte cancela unilateralmente el contrato, nos puede hacer una avería grande, ¿no? Por así decir, ¿no? Y cuanto más tarde nos lo cancelen, pues lógicamente la avería puede ser mayor, y cuanto más especial es la mercancía, pues también, ¿no? Porque esa mercancía posiblemente no me sirva para otro cliente, O sea, me cancelan un contrato, hago otro, pero bueno, según qué mercancía estamos hablando, eso no es posible, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, las coberturas que tenemos para este tipo de riesgo son en principio esas 4. Ya que sale el contrato, deciros que el contrato es la base de cualquier riesgo. O sea, al final, en el contrato, si pasamos un poquito a la pantalla anterior, ya veis que hemos marcado que permite cubrir todos los riesgos. O sea, al final, una buena redacción de contrato me permite cubrirla o prever esa cancelación unilateral y poner unas cláusulas de penalización o de indemnización en caso de cancelación. Me permite prever el impago en la medida que marco unos medios de pago seguros. Si el país no es correcto, pues puedo prever un pago por otro país. Me puede permitir también fijar el Incoterm y, por tanto, el riesgo de transporte. El tipo de cambio también viene fijado en el contrato, evidentemente la divisa. O sea, al final el contrato no deja de ser la base de la cobertura de todos los riesgos, ¿no? Entonces, el primer punto sería el contrato. Luego sería el cobro anticipado, que se produce en determinados sectores, por ejemplo, el sector de bienes de equipo, por ejemplo, las de empresas que hay aquí de máquina herramienta, por ejemplo, pues funciona normalmente con un pago anticipado a la firma de contrato al hacer el pedido, parcial, lógicamente, no total, ojalá fuera total, ¿no? Y luego una serie de pólizas de seguros, ¿no?
que algunas cubren ese riesgo. Y luego, por supuesto, el crédito documentario. Bueno, entonces, entrando en los instrumentos de cobertura, lo que os decía antes, ¿no? La base es el contrato. Entonces, el contrato al final debe ser el resultado de una negociación y los dos compromisos principales, evidentemente, es el compromiso de entrega por parte del vendedor y el compromiso de pago por parte del comprador. Todo relacionado pues, con una mercancía o con una prestación de un servicio. Entonces, hay una serie de equilibrios dentro de los aspectos del contrato, ¿no? Relacionadas con esa mercancía, esa entrega y ese pago necesario, ¿no? Entonces, yo me voy a fijar en algunos aspectos del contrato, no me voy a fijar en todos, evidentemente, ¿no? Entonces, yo me voy a fijar en los Incoterms, que quizás no prestamos a veces la suficiente atención y tendemos a utilizar sistemáticamente el mismo, aunque sea marítimo, aunque sea multimodal, da igual, se utiliza el CIF, el FOB, no pasa nada, hasta que no haya un problema, claro. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y luego las condiciones de pago, claro, la parte que nos toca más a los bancos es ver eso, ¿no? Las partes, pues cómo es la forma de pago, el plazo de pago, el medio de pago, la moneda de pago, y no está ahí, pero también las garantías que a veces se incluyen como dentro de lo que es el apartado de forma de medios de pago, ¿no? Medios de pago y garantías, ¿no? Bueno, entonces, para evitar conflictos en los contratos, bueno, estoy diciendo cosas como muy de perogrullo, pero bueno, es así, para evitar conflictos, lo primero es conocer a la otra parte. O sea, al final, evidentemente, el comprador, nuestro cliente, tiene que estar analizado con las vías de información que pueda tener la empresa, ¿no? Informes comerciales, informes legales, los propios bancos pueden dar información. Yo pienso que al final la fundamental, aparte de toda la información que se pueda conseguir externa, es los propios comerciales de la empresa, ¿no? Al final los propios comerciales o distribuidor de la empresa es el que conoce el terreno, conoce el cliente y puede darnos a la parte más financiera pues la sensación de que la otra parte, vamos a decir que moralmente es solvente, ¿no? O es de fiar, o es más que y luego ya si es solvente, vamos a decir con las cifras, pues ya lo podemos comprobar, ¿no? Luego, pues en el contrato sí que recalcamos que hay que incluir una serie de puntos para evitar luego también problemas cuando hay alguna disputa. O sea, la disputa comercial se tiene que prever. O sea, hay que tener en cuenta que ya he dicho que no suelen acabar mal las operaciones, pero puede ocurrir una disputa comercial, ¿no? Una desavenencia. Y eso lo tenemos que prever pues con una cláusula de ley aplicable de que la que nos convenga, una jurisdicción competente, la que también nos interese, o si nos interesa un arbitraje. Y tampoco hay reglas generales, porque el tema de la jurisdicción y la ley aplicable, si no está previsto en el contrato, es un tema bastante complicado de derecho internacional. Porque pensar que hay convenios de jurisdicción y legislación con países, pero puede ser muy diferente de unos países a otros, ¿no? Y me había apuntado un ejemplo para comentaros. Imaginaros una empresa española que acuerda una venta a un tailandés, y la forma el contrato se firma en Bangkok y la mercancía es para enviarla a Estambul, ¿no? Con el Incoterm DAT Estambul. Bueno, lo de enviar a Estambul igual no es tan raro. Hay un proyecto en Estambul de construcción de una fábrica o de una central eléctrica, lo que sea, y nuestro cliente es el que tiene ese proyecto y está contratando material de Tailandia para enviar a Estambul. Entonces, en España la ley aplicable sería la del vendedor, ¿no? En Tailandia sería donde se haya firmado el contrato, que será en Bangkok, y en Turquía es donde se haya entregado la mercancía. Entonces, claro, claramente cada legislación tiene su normativa en respecto además cada contrato es diferente, el contrato de compraventa que el contrato de agencia, que el contrato de distribución, incluso que el contrato de un crédito documentario, que no deja de ser un contrato. Entonces, realmente se añade complejidad a este tema de la jurisdicción. Entonces, lo mejor es que las partes lo acuerden y lo plasmen en el contrato. Bueno, entonces, luego cuando ya hay un conflicto, eso es como medida preventiva, ¿no? Ya cuando hay un conflicto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es mejor? ¿Un arbitraje, una mediación, un litigio?
Bueno, esto ya os lo he comentado, lo que es la ley aplicable. Y, lógicamente, cuando hay un conflicto, lo primero que hay que intentar es un acuerdo, porque siempre va a ser mejor que una mediación, que un arbitraje y que, por supuesto, un conflicto legal ya, ¿no? Cuanto más avancemos en ese proceso, mayor va a ser el coste y mayor va a ser el enfrentamiento. O sea, realmente esas situaciones lo mejor es intentar reconducirlas cuando se puede, y luego, puestos a elegir, pues parece más más amigable, desde luego, ir a una mediación. Pero claro, la tiene que prever el contrato, insisto, esto tiene que estar plasmado en el contrato. La mediación, aquí os pongo dos casos de mediación. Hay que es la Cámara de Comercio Internacional regula una serie de normas, no solamente para crédito documentario, los incoterms y tal, sino pues también tiene modelos de contrato, etcétera, ¿no? Y tiene un sistema de mediación que se llama ADR, ¿no? Que tenéis ahí. Entonces, y hay unas reglas que, a ver, yo hablo de la Cámara porque es mucho más fácil que alguien acepte una mediación de un organismo mundialmente reconocido y tal, que no la mediación de uno de su país o del otro país. Al final siempre existe yo el mío y tú el tuyo, pero bueno, vamos a ponernos, la Cámara de Comercio Internacional tiene sede en París y tiene un servicio de mediación, como hay más, pero... Y, por ejemplo, en créditos documentarios, que es lo que pone ahí las UCP, las URC, que serían las reglas para cobranzas, o sea, para remesas simples y documentarias, las URR, que serían los reembolsos de créditos y de remesas, y las URDG, que serían para garantías, o sea, para la normativa básica de las relaciones de los bancos en cuanto a garantías, remesas y créditos documentarios, existe ya un organismo de mediación específico que se llama el DOTDEX. Nosotros, cuando tenemos un conflicto con otro banco, imaginaros que hemos confirmado un crédito, con nuestro cliente nos hemos comprometido a pago como banco confirmador, los documentos consideramos que están conformes, pero el banco emisor considera que no, y pone discrepancias. Ya no es un problema del exportador, sino que es un problema del banco confirmador. Ese conflicto normalmente se resuelve primero se intenta resolver por aquí. Si no se puede resolver por aquí, se va por otras vías, ¿no? Pero el DOTDEX luego además publica una serie de sentencias, laudos, o como se quiera decir, de mediaciones, en los que para que la banca, digamos, aprenda del conocimiento de esas disputas que ha habido, ¿no? Y hay unos tochos ahí del DOTDEX donde vienen las resoluciones de estos expertos en los conflictos que ha habido entre bancos en este tema específico, ¿no? Luego, como ejemplo de mediación. Luego estaría otra forma, es el arbitraje, Entonces aquí el árbitro normalmente es un experto frente a... A ver, el problema que muchas veces hay con las legislaciones es que los jueces en muchos temas no tienen igual los conocimientos o la especialización necesaria cuando es un conflicto muy técnico, ¿no? De un tema muy técnico. Entonces a veces acuden a los árbitros simplemente por experiencia en ese tema. Suele ser más rápido y más económico que un procedimiento judicial. El problema puede ser, dice, bueno, ¿y la ejecución de un laudo arbitral? Bueno, la ejecución de un laudo arbitral está sujeto a la convención que tenéis ahí de Nueva York, del 58, y está ratificada esa convención por 140 países. Claro, hay que ver que la otra parte sea uno de esos 140 países. Pero bueno, es esa, la de Nueva York de 1958. Bueno, lógicamente las ventajas que tiene un coste y que hay que expresarlo en el contrato. Cláusula compromisoria, o sea que las partes se comprometen a asumir el laudo arbitral, que es lo que se llama cláusula compromisoria. Bueno, a nivel institucional hay una Corte Española de Arbitraje que está en el Consejo Superior de Cámaras, precisamente, y luego está la Corte Internacional, que también es, como no, en la CCI con sede en París. Y luego sí que hay unas reglas, o sea, un citral es el área de derecho mercantil de Naciones Unidas, ¿no? Sería un citral, la Comisión Nacional de Naciones Unidas sobre derecho mercantil. Entonces, un citral publica también normativa internacional. Y hay unas reglas que son las dos que tenéis ahí, las de arbitraje del 76 y la de conciliación del 80, si queréis profundizar en el tema.
Bueno, y luego, por finalizar un poco esta parte de... Empezar por lo más desagradable, que son los litigios, ¿eh? Luego ya vamos por más... está el tema de los litigios internacionales, ¿no? Bueno, y entonces ahí está el problema de la jurisdicción, ¿no? Insisto en incluir las cláusulas en el contrato, y bueno, pues las ventajas del litigio es que, bueno, ventaja o desventaja, según se mire, es que la sentencia es apelable, normalmente es apelable, ¿no? Y tiene un problema, normalmente el problema que tiene es lo que indico ahí, ¿no? La ejecutabilidad de la sentencia, es decir, no basta, como pongo en la siguiente, no basta por ganar una sentencia, luego hay que ejecutarla. Claro, entonces ahí volvemos un poco, ¿qué interesa más? ¿La jurisdicción española o la jurisdicción mexicana, por poner un ejemplo? Pues igual interesa mejor utilizar y pleitear en México, porque luego hay que ejecutar la sentencia allí, porque es donde tiene mi cliente los bienes, o donde tiene que pagarme lo que me debe, porque yo ya le he servido y no me ha pagado, o no sé, el conflicto que sea, ¿no? Entonces, igual interesa, desde el punto de vista luego de ejecutabilidad de la sentencia, ir a litigar al país del cliente, o al país donde tenga bienes, si es que quiero tener medidas igual preventivas de embargos, etcétera, ¿no? Por si luego no me... Porque luego otra cosa es que se pueda ejecutar, lo que insisto, la sentencia. Bueno, el contrato, un poco las problemáticas que tenemos ahí de riesgo legal y de... pues ya lo hemos visto. Yo insisto en lo de antes, si cada punto, ahora queréis hablar de contrato o preguntar, me decís, Ahora podemos entrar en otro tema que es ya pues más financiero, ¿no? Que es, a ver, para evitar que la otra parte te cancele el contrato, pues lo mejor es, pues bueno, y también para conseguir financiación, lógicamente, es pedirle que haga un anticipo, ¿no? Y es muy habitual, es una práctica muy habitual ya en bienes de equipo, ¿no? Y en proyectos. Normalmente se hace con transferencia y también muchas veces se exige una contrapartida, O sea, el cliente nos da un pago anticipado, pero suele exigir una garantía bancaria de pago anticipado. Porque claro, el cliente dice, vale, yo te pago el 20-25%, el 15% suele estar entre el 15 y el 20-25%, por ahí suele estar el pago anticipado, ¿no? Entonces, yo te pago un 25% de pago anticipado, pero luego, si luego no me envías la máquina o no cumples con el contrato, ¿cómo más seguro yo que me vas a devolver ese anticipo? Bueno, quiero una garantía bancaria de devolución de anticipo. Esa sería la idea, el concepto, ¿no? En el juego un poco de riesgos entre las dos partes, pues es habitual, es bastante habitual. Si no se pide, pues evidentemente mejor, pero normalmente la otra parte va a pedir una garantía de restitución de anticipo, ¿no? Bueno, luego estaría el crédito documentario, la garantía bancaria y las pólizas. Vamos a ir al crédito documentario, ¿no? Crédito documentario, la naturaleza legal del crédito documentario es la que expresamos aquí, ¿no? Al final no deja de ser más una promesa bancaria. El crédito documentario es un compromiso de un banco, ¿no? De un banco, del banco emisor en principio. Esa garantía es abstracta, o sea, existe por la mera emisión del crédito documentario. El compromiso, lógicamente, no existe hasta que el banco no emite el crédito, pero en el momento que lo emite es una garantía, o sea, un compromiso en sí mismo, y además es independiente del contrato. O sea, es independiente que el contrato se cumpla o no se cumpla. Eso, en principio, al crédito documentario le da igual. Al crédito documentario, por decir, a los bancos que intervienen en el crédito documentario, ¿no? Es una promesa, entonces, independiente de la operación que hay detrás, realmente, que es el contrato. Y luego es una operativa documentaria, como el nombre de crédito indica, ¿no? Y está regulada por la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Entonces, en definitiva, es muy parecido a una garantía bancaria, ¿no? Al final, el crédito documentario se podría considerar un tipo de garantía bancaria, aunque vamos a ver las diferencias un poco, ¿no? Que sea independiente, ¿qué significa? Bueno, pues que hay un contrato comercial. A raíz de ese contrato comercial, el ordenante, que es el importador, el comprador, solicita a su banco que emita el crédito a favor del beneficiario, que es el exportador, ¿no? Claro, y esa promesa bancaria es independiente del contrato comercial y de la solicitud que ha hecho el ordenante. O sea, el banco no puede luego, en base al crédito documentario, reclamarle nada al ordenante. O sea, si imagínate que tiene que
tiene que hacer el pago del crédito documentario al beneficiario y el ordenante no tiene fondos en la cuenta, es un problema del banco. O sea, el banco no puede decir, no, pues al beneficiario, es que no me ha puesto los fondos el ordenante. Digo, no. Es un compromiso en sí mismo, independiente de la solicitud que ha hecho el ordenante al banco. El banco ya se habrá cubierto con el ordenante, evidentemente, para darle un crédito documentario, ¿no? Entonces, si los ponemos en un esquema, el esquema sería básico ¿no? La parte de arriba, esa no la vamos a ver, porque esa es la parte normalmente de las garantías que pide el comprador al vendedor, ¿eh? Pero bueno, ya que esto, pues que sepáis que hay garantías, ya sabéis, de licitación, garantías de pago anticipado que hemos comentado antes, las de cumplimiento de contrato y las de probablemente mantenimiento o buen funcionamiento durante un periodo después de la entrega. Normalmente los plazos en los que nace la garantía y se acaban suelen ser los que están aquí marcados. Pero claro, depende con lo que hayan acordado las partes. A veces ocurre que una garantía de cumplimiento de contrato se convierte luego en una de mantenimiento porque va hasta 1 año o 2 años después de la entrega de la máquina. O sea que sería una garantía primero de performance y luego una warranty, que llamamos, ¿no? Una garantía de mantenimiento o de buen funcionamiento de esa máquina durante 1 o 2 años. Pero las que nos interesa es la parte de abajo, ¿no? De contrato, entrega, pago hacia abajo. Y ahí vemos 2 instrumentos, ¿no? El crédito documentario, que es lo que estamos hablando ahora, y la garantía de pago. Ahora, normalmente no nacen en el mismo momento. El crédito documentario nace, en la mayoría de los casos, una vez firmado el contrato en un plazo más o menos breve, lo mismo que el pago anticipado, ¿no? Y, en cambio, la garantía de pago lo que tiende a cubrir es el periodo de cobro, o sea, desde que se entrega hasta que se cobra, ¿eh? O sea, o a veces, que también nos plantean, es lo mismo cobrar con un crédito documentario que con un confirming. No, el confirming te cubre el plazo de pago también. El periodo de cobro, que es cuando nace el pago confirmado y te puedes anticipar sin recurso, ese sería el periodo que está cubriendo. El crédito documentario normalmente nace mucho antes. Por eso es un instrumento que te permite cubrir la rescisión de contrato, porque normalmente nace desde el contrato, un poco después, hasta el cobro o el pago, ¿no? De la operación. Bueno, hemos dicho que se cubren, o sea, se regulan con normas privadas. O sea, estas regulaciones no están en el derecho de los países. Estados Unidos sí tiene, en su Código de Comercio, tiene una regulación de créditos documentarios, pero en el Código de Comercio uniforme, ¿no? Pero lo demás, los países no tienen regulación, es una regulación privada. Entonces, y ahí vienen las regulaciones de cada una de las promesas independientes, ¿no? Tanto de garantías a demanda, que son las garantías bancarias, a primer requerimiento, los créditos contingentes, que son lo que llamamos stand-bys, que vamos a comentar, y como los propios créditos documentarios. La parte de abajo, que sería para promesas accesorias, que son las fianzas, no se utilizan en el comercio internacional, ¿eh? Pero bueno, hay una regulación internacional, porque la fianza está vinculada al contrato, no es independiente, con lo cual en el comercio internacional nadie quiere una fianza. Entonces no se utilizan, ¿eh? Bueno, tienen que estar expresamente indicados la sumisión en el propio crédito documentario. La parte, digamos, de arriba es un mensaje, un extracto de un mensaje SWIFT de emisión de crédito documentario. Ahora me he acordado que tengo el móvil. Bueno, a ver si se pone a sonar. Perdonad, lo apago y ya. Perdón, a ver. Vale. Entonces, tiene que indicarlo en el propio mensaje, ¿no? Y hay un campo específico para ello, que es el que tenéis ahí, el 40E, y pone ahí, bueno, UCP, última versión. La última versión es la UCP 600, y entonces ese crédito documentario está sujeto a esa norma. Es como incorporar toda la normativa de la UCP 600 al propio contrato, ¿no? O sea, en el caso de una garantía se regula, normalmente está regulada por las que vienen abajo, ¿no? Que es por la URDG 758. Ahí no hay un campo específico. La garantía es un mensaje abierto y se redacta, entonces se pone ahí, garantía está sujeta a tal norma, ¿no? La URDG 758, tal. En cualquier caso tiene que indicarlo, ¿no? Ahora, ¿son diferentes el crédito y la garantía y la stand-by? Pues sí, son diferentes, ¿no? Porque todos son instrumentos de garantía, de promesa bancaria, de pago, pero el único que es un medio de pago es el crédito, ¿no?
y también es el que está enfocado más a un mecanismo de financiación. Con la garantía y la stand-by se puede financiar una operación, pero normalmente mejor con un crédito documentario. Lo que sí se puede considerar el mismo instrumento es la garantía y la stand-by. La garantía y la stand-by, en los orígenes, bueno, aquí viene un poco el equilibrio que intenta, es una diferencia importante. La garantía normalmente está desequilibrada. Siempre es el que, lógicamente, el beneficiario de la garantía tiene a favor una buena promesa bancaria y esa primera demanda, casi sin requisitos, depende cómo esté redactada, pero normalmente suele ser así. Entonces, en cambio, el crédito documentario tiende a buscar más el equilibrio, porque es una promesa condicionada a entregar unos documentos muy concretos, muy específicos, muy detallados, a unas fechas, entregar la mercancía en unas fechas, embarcar en un punto, entregar en otro punto la mercancía. O sea, se tiende a equilibrar. Claro, depende de cómo esté hecho el crédito, qué características, va a estar más o menos equilibrado. Bueno, entonces, lo que os decía de las garantías, ¿no? Bueno, aquí vienen las ventajas de un crédito documentario para el exportador, pues que se confirma la solvencia, que tiene una obligación de pago bancaria, aporta protección jurídica. Bueno, ya veis que hay ventajas para ambas partes, ¿no? Por eso un poco que está equilibrado. Bueno, entonces, ¿qué es el crédito documentario? Bueno, aquí hay una definición toda con letras grandes, ¿no? Pero sobre todo lo que se recalca es que es un compromiso de banco emisor para honrar una presentación conforme, ¿no? Entonces hay que analizar qué es honrar y qué es presentación conforme. Bueno, presentación conforme, empezando por lo último, ¿no? Es una presentación que cumple con los términos y las condiciones del propio crédito, el propio mensaje. Luego, además, que cumple con las reglas que hemos dicho que se aplican a créditos documentarios y que cumplen también con la práctica internacional estándar. Bueno, ¿y qué es esa práctica internacional? Bueno, pues son lo que llamamos las ISBP, que el año pasado ya hubo una charla sobre las ISBP por Andreu, el ponente que ha comentado Pachi antes, porque se habían publicado nuevas reglas de... Las ISBP son las reglas para la revisión de los documentos. Al final, el crédito documentario, vamos a ver un poco las características, pero su garantía de cobro se basa en utilizarlo bien. Entonces, claro, hay que entender cómo se revisan los documentos y cómo hay que hacerlos para cumplir con el crédito. Y para eso es muy importante el asesoramiento bancario, el asesoramiento de un banco de confianza que aporte esa seguridad luego a la presentación de esos documentos. Bueno, las reglas estas ISBP entran en temas ya muy detallados, de qué se considera un error tipográfico, en qué idioma hay que hacer los documentos, cómo se hacen los cálculos matemáticos, formatos de fecha. O sea, ya entra en temas que no entran la UCP 600. O sea, habría que hacer, y así se hacen las revisiones de los documentos con las dos normas. La UCP 600 por un lado y la revisión de los documentos por otro, ¿no? O sea, y tendríamos que tener en cuenta las dos, Luego es verdad que la práctica internacional estándar no solamente son las ISBP, también la práctica internacional estándar es, por ejemplo, esos documentos del DODEX donde vienen las sentencias de mediación que ha habido entre bancos, de conflictos entre bancos. Eso también es práctica bancaria. Bueno, y por la otra parte, ¿qué es honrar? Bueno, pues honrar significa o pagar a la vista o adquirir un compromiso de pago, si el crédito tiene pago diferido, o aceptar un giro, que no deja de ser también adquirir un compromiso, ¿no? Pero en una letra, ¿no? Entonces, según cómo sea la disponibilidad, debéis tener en cuenta cómo tiene o sea, qué presentación hay que hacer, ¿no? O qué derechos tiene el beneficiario. Si el pago puede ser vista diferido, entonces pues tiene aquí también marca la función que tiene que hacer el banco, el pago, un compromiso de pago, si es aceptación, un efecto aceptado, o si es negociación, descuento. Y realmente a honrar se llama a las tres primeras y negociar se llama al descuento. Es un poco, el tema de los conceptos es por diferenciar, porque muchas veces también cuando decimos negociar, nos referimos que hemos negociado los documentos, o sea, hemos gestionado los documentos en el banco, ¿no? Pero el banco realmente no ha, desde el punto de vista de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, no ha hecho la negociación, lo que ha hecho es una tramitación o gestión documental. La negociación es descuento de la documentación, o sea, anticipo de la documentación.
Bueno, este es el esquema básico de un crédito. El ordenante le pide al emisor. El emisor no deja de ser una forma de garantía que se envía el compromiso a través de un banco avisador al beneficiario, y ese banco avisador o ese banco puede tener no solamente la función de avisar, sino que además puede tener la función de gestionar la operación, ¿no? Los documentos, que entonces está designado. Es cuando decimos que el banco está designado. O puede también que esté designado en cualquier banco, o sea, que sea libremente de libre designación, ¿eh? Entonces el exportador, el beneficiario, puede enviar los documentos al banco que quiera. En principio, bueno, pues luego además también puede tener una función que puede ser el mismo banco o otro banco de añadir su propia garantía, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de la confirmación. Bueno, ¿cómo se designa un banco? Bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Tiene que estar indicado en el crédito, en ese campo, y por ejemplo, el Bangkok Bank, pues es el banco designado en este crédito, y está designado para un pago diferido, que los detalles del pago diferido luego vienen debajo, en otro campo, que veis que es a 90 días desde embarque, como ejemplo, ¿no? Esa es la forma en que es disponible el crédito. O sea, la disponibilidad del crédito puede ser lo que ya hemos visto, by payment, que significa vista. No pone vista, pero by payment es vista. By debt payment, que es pago diferido, by acceptance o by negotiation, ¿no? Entonces, que serían las 4 que hemos visto que puede tener la disponibilidad en un banco, ¿no? Okay. Vale. ¿Tiene importancia la disponibilidad? Bueno, pues tiene importancia en bastantes temas, ¿no? Y uno de ellos es el tema de los documentos. Bueno, el tránsito de documentos, está claro que los documentos al final tienen que ir desde el beneficiario, desde el exportador, que ha hecho el envío de la mercancía y tiene la documentación, pues la factura, el packing list, el BL, el seguro, la documentación que se requiera. Esos documentos tienen que llegar al ordenante. Pero el tema es dónde los tiene que entregar, ¿no? Si es disponible donde el banco avisador, él los presenta aquí al banco avisador, y ya a partir de ahí esos documentos ya están dentro del crédito documentario. Es como si fuera un riesgo ordenante. Ya están en el convenio de crédito, ¿no? Hasta que no se han presentado los documentos, esos documentos no están en el convenio, ¿no? Claro, si es disponible en las cajas del banco emisor, eso significa que la documentación se envía y la presentación no se produce hasta que llegan los documentos a Bangkok, como en el ejemplo anterior, ¿no? Claro, si se pierde la documentación, el riesgo es del de aquí, del beneficiario, ¿eh? Hay un riesgo, no solo si se pierde, sino hay que cumplir una fecha para presentar los documentos. La fecha no es la misma si es disponible en las cajas del banco avisador que si es disponible en el banco emisor. O sea que la disponibilidad y el tránsito de documentos tiene importancia, ¿eh? En el cumplimiento del crédito y en el riesgo. Bueno, esto es redundar un poco en lo mismo. El banco designado puede ser confirmador, con lo cual debe honrar o negociar, y el banco no confirmador, pero designado, puede ejercer esa función también de hacer un pago anticipado, de negociar. O sea, un banco designado puede estar en mejor disposición entonces de financiar una operación, de anticipar un crédito documentario, aunque no sea confirmador, ¿eh? Además hay un artículo, no sé si os lo he puesto por no entrar en... Hay un artículo de la UCP que permite, todo banco designado, pues se le permite anticipar los fondos, se actúa como tal, se actúa ya como honrando el crédito, o sea, comprometiéndose a pago frente al exportador, frente al beneficiario, ¿eh? Y negociación, eso ya hemos dejado claro que es el anticipo. Claro, si se ha confirmado es una negociación sin recurso, y si no se ha confirmado se negocia con recurso. Es decir, es un anticipo, cuando es sin recurso, que no lo puede reclamar el banco en este caso al exportador, porque él ya ha asumido el riesgo, él está adquiriendo o negociando un compromiso propio, ¿no?, del propio banco confirmador, ¿no? Bueno, es un poco como antecedentes del crédito documentario, ¿no? Aquí lo que interesa al final es conocer cuáles son los momentos críticos de un crédito, ¿no? Un crédito documentario al final tiene una serie de momentos críticos. El primero de todos, que además es crítico tanto para el comprador como para el vendedor. Aquí se habla de comprador-vendedor porque no solo los créditos documentarios son de internacional o de exportación, hay créditos documentarios también interiores.
Entonces, un crédito documentario, un momento crítico, la gente es cuando se está negociando la operación comercial. Ahí se está fijando, o se debería fijar, las condiciones del crédito. No debería indicarse únicamente en el contrato crédito documentario irrevocable confirmado, por ejemplo. Tampoco decimos en un contrato, no sé, máquina-herramienta, una máquina-herramienta, no, se especifica, ¿no? Se dice, no, pues tiene que ser de estas características, con estas capacidades, con este... vamos, se pone todo un detalle de cómo es la mercancía. Bueno, pues cómo es el instrumento de pago, pues también deberíamos detallarlo. Entonces, cada vez más se incorpora un modelo de crédito documentario o un modelo de garantía bancaria, etcétera, al propio contrato. Y ese es el momento, ¿no?, de negociar las condiciones del crédito. Hay otro momento crítico, ¿no?, que es, pero ese es para el comprador, que es cuando él lo solicita. Bueno, eso no... bueno, es un tema de nuestro cliente, el importador. Bueno, el siguiente momento crítico es cuando lo recibimos. Recibimos el crédito documentario, tenemos que revisarlo, tenemos que interpretar lo que pone y revisar y ver si coincide con el contrato, lo que hemos acordado en contrato y lo que hemos acordado si tenemos un borrador de crédito, si es que lo hemos hecho, ¿no? O sea, tenemos que ver que realmente, y si las condiciones las va a poder cumplir, si es que no estaban acordadas previamente. Y luego el otro momento crítico es ya la utilización, que es la presentación de los documentos al banco, que tiene que ser correcta y en tiempo y forma, ¿no? O sea, para que la presentación sea conforme y realmente el compromiso del banco emisor, y si lo hubiera de banco confirmador, sea firme ya. No sea o sea, el compromiso inicial es condicionado. Luego, cuando ya se presentan los documentos, ya es un compromiso, bueno, sin condiciones, incondicional. Ya es como una letra avalada, ¿no? Como un pagaré. Bueno, entonces, vamos a repasar un poco los momentos críticos, ¿no? En el momento de la negociación, en el caso nuestro, que sería exportación, ¿no?, ¿qué se desea recibir, ¿no? ¿Qué crédito documentario queremos recibir? Entonces, hay una herramienta que yo os invito a que exploréis, que es bueno, nosotros le llamamos el LCQuest, pero que es un instrumento simplemente para ayudar a generar un modelo de crédito documentario, ¿no? Y está en la página web de empresas, o sea, dentro de la página web en empresas, en internacional, crédito documentario de exportación, y ahí abajo aparece especificaciones de crédito documentario. Está en inglés, francés y español, y al final lo que hace es generar, bueno, esto es un extracto, ¿no?, pero genera un documento con una carta introductoria de un modelo de crédito en función de los datos que más se va, de la operación comercial que sea, ¿no?, de lo que se haya decidido, pero al final genera un modelo en formato similar a, bueno, es un formato, vamos a decir, es un esquema, ¿no?, de cómo quieres el crédito, ¿no? No es exactamente formato SWIFT, porque faltan los campos y tal, pero los números. No, entonces eso es un instrumento, pero que bueno, puede ser este o cualquier otro instrumento que ayude a tener un modelo. Lógicamente el modelo muchas veces no puede ser el mismo para todos los clientes, ¿no? Será según qué contrato, qué proyecto, etcétera, ¿no? No en todos los países se requiere la misma documentación. El importador necesita en unos casos el EUR1, en otros el Form A, el otro distintos documentos de origen, ¿no? O sea, o lo mismo que eso, pues en unos casos necesita que la factura incluso sea consular, etcétera, ¿no? O sea, cada país tiene sus requisitos de importación y muchas veces los documentos que pide el importador, otras no, son arreglar su normativa, ¿no?, a sus necesidades para luego poder despachar la mercancía, ¿no? Entonces, hay que ver qué haces cada caso, ¿no? Bueno, en el tema, los créditos y los Incoterms, es que en el crédito documentario se indican también las condiciones de entrega, y es otro punto que hemos dicho que en el contrato se debe incorporar, ¿no? Estos son los 11 Incoterms que tenemos de 2010, y lo único sí no quiero entrar en cada uno y esto, pero sí recalcar que hay algunos Incoterms que te suelen dar a veces problemas con los créditos documentarios. Concretamente, los extremos, ¿no? El SWORS, el problema que solemos tener con el SWORS, que como sabéis es que la empresa exportadora, en este caso, pues simplemente tiene que poner a disposición del comprador la mercancía en sus propias instalaciones, en condiciones de embalaje, etcétera, para transporte correctas, ¿no? Pero claro, la entrega es aquí, en la fábrica, ¿no?
y tendría que venir con su medio de transporte el comprador, teóricamente tendría que cargar el comprador la mercancía al camión, bueno, al camión, o, digo camión como que sea, ¿no? O sea, que realmente, aunque ya sé que normalmente el exportador con sus propios medios carga la mercancía al camión, pero realmente el comprador, su obligación es tener la mercancía a disposición. Esa es su obligación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en un crédito documentario S-Works no se debería pedir documento de transporte, porque no lo gestiona el vendedor, ¿no? El exportador. Y debería limitarse simplemente a los documentos, bueno, ahí se han puesto 3, ¿no? Factura, packing list, certificado de origen, ¿no? Tampoco en principio debería exigirse un documento de entrega, al transportista. Pero bueno, a veces se pide. Entonces, ¿qué ocurre? Que si realmente se pide documento de transporte, pues el vendedor, el comprador, digamos, el Incoterm lo ha cumplido, lo debería, o sea, entonces tiene que pagar el comprador según Incoterm, y en cambio no se cumple el crédito documentario. O sea, no casan bien los compromisos del Incoterm con lo que pides en el crédito documentario. Al final el crédito documentario es autónomo, en un S-Works se puede pedir, como se pide el BL, el juego completo, lo que se pida, hay que cumplir con eso. Pero no tenía sentido que sea un S-Works, entonces, pero, o sea, entonces sí que hay una incoherencia entre lo que se ha pactado en contrato y lo que se ha pactado el crédito. A ver, el contrato y el crédito son, insisto, jurídicamente son independientes, pero lógicamente se intentan casar, porque es un compromiso a raíz del compromiso de los compromisos anteriores del contrato. La base es el contrato y de ahí nace el crédito. Entonces tendrían de intentar casar ambos compromisos, ¿no? Ambas condiciones. Y con los del otro extremo, ¿qué pasa? Que la entrega tiene que ser en destino. Los del grupo D, DAT, DAP, DDP, ¿no? Estos se entregan en destino. Entonces, claro, para cobrar el crédito documentario se debería exigir un documento de entrega en destino, que normalmente no se pide. Se suele hacer contra documentos normales, pues eso, el transporte, el BL, la factura, etcétera, pero en un documento de entrega. Entonces, ahí es un poco a la inversa, ¿no? El crédito documentario pide menos documentos de lo que sería exigible por el Incoterm. De forma que entonces no estaría el comprador obligado a pago según Incoterm, y en cambio sí está obligado según crédito documentario, ¿no? Bueno, hay unas pequeñas incoherencias. Donde van muy bien es con estos, claro. Donde va muy bien el crédito documentario normalmente va es con los del grupo F y con los del grupo C. Bueno. Y otro punto que suele dar guerra es el tema de las fechas, tener cuidado con las fechas. Si no, aquí he puesto un extracto un poco de las fechas que aparecen en un mensaje, y sobre todo el periodo de presentación. El periodo de presentación, tener en cuenta que es para todos los documentos del crédito documentario, salvo que el crédito diga lo contrario. Ese periodo es para todos. Entonces, en un crédito documentario que tenemos una parte, varios de pago mixto, ¿no? Que digamos, tenemos una parte contra documentos de embarque y otra parte cuando pues se pone en marcha la máquina y nos entregan un FAC, por ejemplo, ¿no? Un Final Acceptance Certificate, un FAC, pues, o un certificado de lo que sea, de puesta en marcha. Claro, ese certificado de puesta en marcha también tiene que cumplir con el periodo de presentación, que si ponemos 21 días, entre que va la máquina a la India, se monta, se instala, se hace el certificado, han volado los días, evidentemente. O sea, ese habría que excepcionarlo del periodo de presentación, y siempre dentro de la validez del crédito. Bueno, es un poco lo que solemos recomendar. Bueno, esto todo a la hora de diseñar el crédito. Cuando lo recibimos, al final, si hemos hecho un borrador, no es más que coger el borrador y compararlo. Pero muchas veces no es tan sencillo porque no hay modelo, entonces no hay borrador. Entonces lo que hay que ver es el contrato, si realmente lo que pone, las condiciones, los emails, si los emails que se han cruzado, lo que el comercial ha pactado, etc. Bueno, distintas fuentes de información para saber si se cumple, o sea, si lo que se ha recibido es lo correcto, pero siempre tiene que quedar claro que las condiciones tienen que ser bueno, que se puedan cumplir, tanto a nivel de documentos, de fechas, todo, ¿no?